Jesús. Y este es el tema de hoy, qué lindo, ¿verdad? El tema de hoy es: enséñanos, Señor, a orar. Enséñanos a orar. Y vamos a ir a la palabra de Dios. En Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Esto a mí me dejó desconcertado un poco, porque yo estuve analizando. Esta mañana estábamos hablando, después de 46 años ya de conocer al Señor, de tratar de entender el corazón de Dios. ¿Cuándo fue que Jesús oró por su enfermedad? ¿O cuándo fue que Jesús oró por su situación o conflicto familiar que él tenía? Yo me acuerdo cuando él le dijo en Getsemaní al Señor: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en otros pasajes encontramos que Jesús oraba. Por lo general él se iba al monte a orar, y él tenía una relación estrecha con el Señor y él, su Padre. Cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que uno de los atributos de Jesús es el ser maestro. A mí me encanta esto, porque yo tengo que entender que yo sigo a un maestro, es mi mentor. Jesús es mi mentor. Cuando Él me enseña algo, yo tengo que seguir lo que Él me ha enseñado. Y en Juan, capítulo 20, versículo 16, Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Ella reconoció que Jesús era su maestro. Cada vez que Jesús se sentaba a hablar con sus discípulos, era porque Él enseñaba algo. A mí me encanta eso, me fascina, porque yo quiero un maestro en mi vida, yo quiero alguien que me enseñe. En Mateo capítulo 11 y en el versículo 1, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones, mire usted, mire qué lindo que es esto, a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. O sea que cada enseñanza que Jesús daba, Él daba instrucciones, reglas. Instrucción significa un conjunto de reglas o advertencia para algún fin. Ahora, ustedes saben que Jesús escoge a 12 primero, después a 70. ¿Y qué hace Jesús? Les dio reglas, les dio instrucciones en sus manos. No las sacó de Google. Esto a mí me abre la mente, porque las instrucciones que Jesús estaba dando en aquel tiempo no eran inventadas o sacadas de una información de la internet, sino que Él le dio reglas en las manos sacadas por el Espíritu Santo de Dios que estaba en Él. Ahora, en Mateo 10:14 dice: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Cuando Él mandó a los 70, estas fueron las instrucciones que le dio: vayan, evangelicen. Sí, diríamos hoy, repartan tratados, háganlo a través de las redes. Si no te acepta alguien, bueno, ahí está. Salid de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de vuestros pies. Ahora, los judíos, al regresar de un país pagano y entrar en Palestina, tenían por costumbre sacudirse las sandalias. Siempre Jesús confronta al pueblo judío, es su pueblo, su gente. Los judíos se sacudían las sandalias y la ropa antes de entrar para no contaminar su tierra con el polvo de los países extranjeros. Mire lo que hacían los judíos. El Antiguo y Nuevo Testamento está lleno de reglas, lleno de reglas. El Antiguo Testamento, más reglas todavía. Había más doctrinas, estatutos, mandamientos que se debían obedecer. Por ejemplo, una de las enseñanzas
o uno de los requisitos de un pastor o diácono, era la enseñanza. Las reglas era que sepa enseñar. Pablo le dice a Timoteo en 2.24, 2 Timoteo 2.24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, y dice, aptos para enseñar. O sea, Jesús, que es mi mentor, que es mi maestro, me dice a mí, Pablo, tú tienes que estar preparado para enseñar. Lo que están haciendo ahí afuera, los maestros de los niños en la escuela dominical, es enseñar. Cuidado, es enseñar. Esto es muy importante. Y notemos que no dice apto para orar, sino dice apto para enseñar. Escuche, porque esto hay que aclararlo y lo tenemos que nosotros entender, porque hoy la gran mayoría de cristianos prefieren congregarse en una iglesia con pastores, profetas, evangelistas y pastores y apóstoles, pero no con pastores maestros. Y yo lo digo con mucho cariño, y si alguien en las reuniones que nosotros tenemos ahí los miércoles con muchos apóstoles y profetas, porque estamos rodeados, la reunión de los miércoles con apóstoles, profetas, pero escuche, yo se los quiero decir con lo que dice la palabra. La gran mayoría de la gente hoy quiere buscar apóstoles, profetas, evangelistas, pero no quiere pastores maestros. Le disparan, no quieren a los pastores maestros. Sin embargo, Jesús, cada vez que él hablaba, enseñaba. ¿Y por qué? Porque los profetas, evangelistas, apóstoles gritan, oran en voz alta, pero no enseñan. A ver, usted me está diciendo, pastor, sí, pero hay algunos... No, escuche. Vamos a ir con la Biblia. Ahora, el apóstol Pablo dice que tiene que ser apto para enseñar. Cualquier cosa que nosotros largamos de acá, tengo que enseñar algo. No gritar. Porque yo puedo gritar y decir cosas, puedo profetizar y decir cosas, pero no estoy enseñando nada. Y Pablo fue a un instituto bíblico para aprender doctrina y poder enseñar. Él fue a la escuela de Gamaliel. Él no salió, el apóstol Pablo no salió de ningún lugar. Hoy encontramos en Los Ángeles una iglesia en cada esquina. Y encontramos hombres que están ahí parados y usted le pregunta y le dice, ¿tú eres el pastor? Sí. ¿Y por qué eres pastor? No, porque no tengo trabajo en la jardinería y me hice pastor. Sin ir a ninguna escuela. En Hechos capítulo 22, dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Tremendo, hay que hablarle a los judíos, hay que hablarle en esa lengua. Y les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Momentito, cuando dijo eso, los judíos se fueron para atrás. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¡Wow! O sea que Gamaliel fue un célebre fariseo, nieto de Hillel, el viejo, el fundador de una de las dos grandes escuelas del judaísmo farisaico. Fundador de una de las dos grandes escuelas. Gamaliel gozó de tal estima y fue el primero en recibir el título de rabán, superior aún al de rabí. Usted me dirá, pero ¿esto qué tiene que ver con la oración? Todavía no entré al tema. Hoy nos vamos a ir a las 3 de la tarde de acá. Gamaliel gozó de tal estima, fue el primero en recibir ese título, y no obstante a Gamaliel se le conocía por la tolerancia y liberalismo de sus enseñanzas. Uno de sus veredictos jurídico-religiosos fue este: se puede permitir, mire lo que dijo él, se puede permitir a una mujer volver a casarse a base de un solo testigo, la muerte de su esposo. Y estos... ¡Ay, Señor! A base un testigo que diga, sí, se murió el esposo, bueno, que se case, porque se murió. Además, para proteger a las divorciadas,
introdujo un buen número de restricciones a la carta de divorcio, ya que se le daba carta de divorcio a la mujer en aquel tiempo por cualquier cosa. Ahora, Juan también era un maestro, porque Jesús dice a los discípulos, enséñanos a orar como Juan. Juan también era un maestro de la Escritura. No era cualquier cosa. A veces nosotros nos queremos congregar en una iglesia que es cualquier cosa, cualquier cosa. En Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, ¿por qué pidió a Jesús uno de sus discípulos que les enseñara a orar? ¿Acaso no sabían orar? Acá, enséñanos a orar. El motivo por el cual su discípulo quiso saber cómo orar fue que él vio y oyó orar a Cristo. Y si él oyó orar a Cristo, quiso imitar cómo oraba Jesús. ¿O acaso nosotros oramos por nuestra cuenta, al estilo nuestro, y no imitamos lo que dice Jesús? ¿Qué dice Pablo en Corintios 11? Ser imitadores de mí como yo de Cristo. Todo lo que se hace en una iglesia, se hace imitando a Jesús, porque Él es la cabeza de la iglesia. Yo no imito a un pastor, yo no imito a un supuesto líder, yo no imito nada, ningún tipo de religión. Yo estoy para acá para imitar a Jesús. Ahora, ¿cuál era la costumbre de Jesús? ¿Cuál era la costumbre? Él se retiraba a orar solo. Y por ahí decimos, más vale solo que mal acompañado. ¡Wow! En Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Yo no sé si usted me está entendiendo a mí o está entendiendo la forma de orar de Jesús o lo que él enseñaba. ¿Qué pasó entonces cuando el discípulo le dijo eso? Un discípulo acertó al oír su oración y en su corazón surgió el deseo de orar como Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que aprender nosotros? Yo también en este mensaje tuve que aprender, cuidado. Estábamos hablando con la pastora ayer porque siempre que salimos tenemos muchos temas para hablar. Y uno de los temas que hablamos ayer es la falsa doctrina que nos enseñaron en alguna iglesia a nosotros, antes de ser pastores. Antes de ser pastores. Y cuando uno estudia la palabra y uno aprende, uno dice, mirad los que nos enseñaron. Y nosotros lo hacíamos en aquel lugar. Ese discípulo quiso orar como Cristo. O sea que en la actualidad el Señor Jesús se encuentra a la derecha de dos intercediendo por nosotros. Él es nuestro gran intercesor, dice la palabra. Y es aún una buena idea pedirle que nos enseñe a orar. Que nos enseñe Él a orar. Ahora, una petición apropiada sería entonces, Señor, nosotros, enséñanos a orar. Ven a la iglesia, especialmente iglesias pentecostales. Jesús, ahora, enséñanos de qué manera tenemos que orar. Escuche, cuando uno empieza a caminar en el Evangelio, uno es inocente. Me acuerdo que, voy a decir, el pastor John MacArthur decía, no vayan a orar por un enfermo, no impongan mano, porque si ese enfermo no se sana, se va a molestar con Dios. Y nosotros caprichosos, porque cuando uno empieza en el Evangelio, uno es rebelde, Uno lo quiere hacer a su manera. Entonces con la pastora dijimos, no, vamos a orar nosotros por esa hermana, vamos a imponer mano, la vamos a ungir con aceite y se va a sanar. No se sanó nada. No se sanó nada. El Señor había presentado en el Sermón del Monte
cómo se debía orar. Y él no estaba preguntando por una técnica, un sistema, una forma estética o un ritual que se debía seguir. No se trata de cómo hacerlo, sino que quería orar como Cristo oraba el discípulo. Y el discípulo le pidió al Señor, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les enseña cómo orar. ¿Dónde? En el Sermón del Monte. Mire cómo Jesús nos enseña a nosotros cómo orar. Y usted va a ver que nosotros, las oraciones nuestras, muchas veces no traspasan el techo. En Mateo 5, 1, viendo a la multitud subió al monte. Primero mira a la gente. Fíjese usted. Sentándose vinieron a sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. O sea que aparentemente a Jesús le gustaba enseñar sentado. Eso no es una cosa que yo quiero copiar, no es algo para imitar, porque no estamos tratando de decir me tengo que sentar ahora para orar. No. Por supuesto que para enseñar a orar se debe abrir la boca uno, porque uno enseña con los labios, con la boca para afuera, con la lengua. Y no eran solo sus 12 discípulos, sino eran todos los que seguían a Jesús, querían aprender. Ahora Jesús viene y dice, vamos a orar. ¿Cuál fue la primera oración? Los pobres en espíritu. Y entonces Jesús dice, bienaventurados, felices. Vamos a orar por los pobres en espíritu. ¡Wow! Porque de ellos es el reino. Jesús comienza a enseñar y a orar y se llaman las bienaventuranzas. Fíjese que Jesús no oró ni por María, ni por su madre, ni por su tío, ni por nada de eso. Comienza a orar por las bienaventuranzas y dice, bienaventurados quiere decir felices. Y Jesús estaba diciendo, vamos a orar y a bendecir a esta gente. A él le preocupaba la gente. No le preocupaba que él iba a ir a la cruz. Él podía decir, Señor, yo voy a ir a la cruz. Discípulos, vengan acá, oren por mí. No hizo eso. Miren cómo están los ángeles ahora. Miren cómo está esta nación ahora. 400.000, disculpe que lo diga, mexicanos en Washington. Ayer, el 15, Chicago, perdón, celebrando el Día de la Independencia de México. Escuche, estamos en Estados Unidos, no estamos en México. ¿Qué es esto? Y bueno, dentro de poco vamos a orar el 9 de julio por la independencia de Argentina, y después vamos a orar por la independencia de Guatemala, y después vamos a orar por todas las independencias. Y estamos en Estados Unidos, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Jesús estaba diciendo, vamos a orar y bendecir a esta gente. Yo no estoy hablando en contra del pueblo mexicano, los amo. Pero yo estoy hablando, escuchen, esta no es tu tierra, esta no es tu nación, estamos en USA. Un pobre en espíritu es quien sabe que está arruinando espiritualmente cuando estamos sin Dios. Él está arruinado. Entonces Dios vio a esa gente y dice, esta gente está sin Dios. Tenemos que orar. Sí. Yo estoy de acuerdo que este es un país que le abrió las puertas a los extranjeros que vienen de otros lados y hay que abrirle las puertas, hay que darle de comer y cuántas cosas más queremos hacer nosotros. Bueno, vamos a orar. Sí, está bien. Pobres en espíritu es esa persona que está desprovisto de toda virtud, reconoce su pobreza ante el Señor. Se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual que tiene la gente. Jesús estaba preocupado por esa bancarrota espiritual que esta nación está teniendo, que México está teniendo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Escuche. Abramos nuestra mente. Si llega a subir
el próximo presidente que dicen que va a subir. Va a confrontar el narcotráfico. Va a entrar a México y va a haber una guerra. ¿Hasta dónde queremos llegar? Segunda oración dice, los que lloran. Jesús estaba preocupado por la gente, los que estaban llorando, porque ellos recibirán consolación, y nos indica una actitud fundamental en la espiritualidad cristiana, porque el dolor interior que nos abre una auténtica relación con el Señor y con el prójimo, Él estaba preocupado por esa gente que lloraba. Oiga, yo cada vez que vamos con los pastores a Los Ángeles y vemos a los homeless y vemos esas carpas y vemos toda la suciedad que hay cerca de las escuelas, decimos, esto no es Estados Unidos. ¿Y qué creemos? ¿Que orando vamos a limpiar eso? No. Algo se tiene que hacer. Jesús estaba en un monte, era limpio el monte. No existía esto. Imagínense si Jesús estuviese hoy en día acá. La tercera oración por los mansos. Ellos recibirán la tierra por heredad. Y cuando decimos que una persona es mansa, nos referimos que es dócil, suave, afable, que no es violenta. Y hoy tenemos una nación violenta. ¿Qué pasa? Vamos a orar y vamos a... Mira esta nación. Es dócil, es suave, es apacible. Yo no sé si Jesús oraría por esta nación así ahora. Allí en el monte, cuando se acercaban a Jesús, era gente dócil, gente apacible, gente que quería escuchar a Jesús. ¿Y hoy qué está pasando hoy? La cuarta oración, los que tienen hambre. Los que tienen hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y no se refiere a un deseo genérico, sino a una exigencia vital, cotidiana de todo ser humano. La necesidad de nutrirse para sobrevivir. Alimentos, hacía falta, siempre hubo necesidad. Hoy en día hay más necesidad. La canasta familiar, usted va a comprar hoy en día cualquier cosita, son $200, son $300. ¿Qué hacemos hoy? ¿Usted cree que viene Jesús a Los Ángeles o a Estados Unidos y va a decir, yo levanto la mano y que bajen todos los alimentos y a mitad de precio, la gasolina, a mitad de... No, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? La gente tiene hambre. Jesús está preocupado por el hambriento. No estaba preocupado por su casa, por María, No. Él estaba preocupado por la gente que necesitaba comer. La quinta oración fue por los misericordiosos. Porque ellos alcanzarán misericordia. Se refiere a quienes tienen un corazón sencillo, dócil, puro, sin suciedad, porque un corazón que sabe amar no deja entrar en su vida algo que atente contra ese amor, algo que lo debilite o lo ponga en riesgo. Jesús quería esa gente, yo también quiero esa gente. La sexta oración, los de limpio corazón. ¡Qué bárbaro! Porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Significa conservar en nuestro interior lo que es digno de una relación auténtica con el Señor, llevar una vida íntegra, lineal y sencilla en su presencia, tener un corazón puro en un camino de purificación interior, algo que adentro te limpie de la basura que hay hoy en día. Miren si no hay que orar por estas cosas. La séptima oración, los pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hoy cuando estábamos tocando el tema de las 4 semillas con el hermano Danilo,
Nos quedamos apesadumbrados, nos quedamos tristes, nos quedamos concernados porque dijimos, la única semilla es la que cae en buena tierra, la que da fruto. De 4 semillas, 3 asientos en la iglesia están poseídos por Satanás. Uno solo es cristiano. De 4 semillas, 3 están en el mundo. Sí, pero pastor, mire, mi iglesia tiene 1000, mi iglesia tiene 300, mi iglesia tiene 100, 100 de 3, 1 solamente vale. Lo demás, dice que se los lleva el diablo. Viven por emociones, no escriben cuando uno predica, no escribe lo que el pastor está diciendo, no toman apuntes, no se compran los audios, no se llevan las enseñanzas, solamente escuchan. Le entra por un oído, le sale por el otro. Son cristianos emocionales. Solamente uno recibe la palabra y lleva frutos. Los pacificadores. Alguien que ayude a otras personas a ser felices. ¿Usted cree que podemos nosotros lograr eso? Jesús estaba tratando de que eso entrara. Siempre decimos, uno no se casa para uno ser feliz, uno se casa para hacer feliz a la otra persona. Yo quisiera hacer feliz a mi esposa más y más y más y más, pero con lo caro que está todo, ¿cómo hago? Ya no le puedo regalar nada, no le puedo comprar nada. Esa paz significa calma, felicidad. Por lo tanto, un pacificador hace que el hogar sea un lugar de calma y felicidad. Eso quería orar Jesús. Eso transmitía Jesús. 8ª oración. Los que padecen persecución por causa de la justicia. Mire, ¿qué justicia? Si el hijo del presidente anda en drogas, si en la Casa Blanca hoy tenemos drogas, si ayer que fuimos a caminar con la pastora por... ¿Dónde era pastora? ¿Que caminamos ayer? Venice Beach. El peor lugar de Estados Unidos. El más pecador, donde ahí decía, queremos comprar ¿cómo es? Cannabis, $5. Legal, dice el cartel. ¿Pero qué es esto? Jesús, esto no lo entiende Jesús. Jesús es fácil lo que puso acá, en el Sermón del Monte. Pero ¿y ahora? Vaya ahí, camine, ve a la gente lo que es eso. Es puro diablo. Puro diablo caminando por ese lugar. Asqueroso. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. 3 veces Jesús habla perseguidos. Significa personas hostigadas que enfrentan a maltratos. Jesús dice, si sigues esta vida, eso es lo que te va a suceder. El mundo no te va a agradecer por ser cristiano, porque el mundo no va a amar a la iglesia. El mundo no ama a la iglesia. Esa gente que estaba ahí en Venice Beach, por supuesto, hoy domingo, no están en la iglesia. El mundo no ama a la iglesia. El mundo nos detesta a nosotros. El mundo detesta a Jesús. El mundo odia la palabra de Dios. El mundo no quiere a Jesús. La 9ª oración. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Jesús iba camino a la cruz y nosotros tenemos que entender este mensaje. Cuando por mi causa os vituperen, se burlen de ustedes, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, cada uno debe hablar la razón de su persecución. Si en realidad es por causa de Cristo, bendito sea. ¿Cuál es la persecución nuestra? Nuestra familia nos dejó. Perdimos a nuestros seres queridos.
Después Jesús manifiesta el premio que recibirán esos cristianos, pero no en esta tierra. Acá no vamos a recibir ningún premio. ¿Qué estamos esperando, iglesia? ¿Recibir las coronas acá en esta tierra? No, no van a estar acá. El sufrimiento nuestro que pasamos temporalmente va a ser el resultado. Las coronas las vamos a recibir en el cielo, no acá. Pero acá vamos a sufrir persecución. Después Jesús manifiesta el premio que vamos a recibir nosotros, los cristianos. Y lo dice en Mateo 5:12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¡Qué aliento que nos da el Señor! ¡Qué aliento! Gozaos y alegraos. Estas cosas y por estas situaciones se deberían orar. Pero hoy muchos buscan ser enseñados en las nuevas modas cristianas. ¿Cuáles son las nuevas modas cristianas? Vamos a orar para recibir el don de lenguas. Ah, sí, está bien. Está bien, yo respaldo eso. Pero escuche, que seas bautizado con el Espíritu Santo y recibas el don de hablar en lenguas no va a solucionar solo el problema eso. Te va a acercar más a Dios, te vas a poder comunicar con Dios, pero eso no soluciona el problema. ¿Qué se ora hoy en las iglesias? Por la unción. Vamos a orar para que el pastor tenga unción. Unción. Y nos sabe enseñar. ¿Qué se ora en las iglesias hoy? ¿Cómo ser feliz? Vamos a orar para que seamos felices. Felices. Vamos a orar para ser bendecidos. Por eso se ora hoy. Pero muy pocos se preocupan en preguntarle al Señor, enséñanos a orar. Tenemos que aprender a orar. Este país se está hundiendo. El mundo se está hundiendo y no sabemos orar. Estamos orando por nosotros nada más. Nos interesa a nosotros, nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra familia, nuestros hijos. Pero ¿qué pasa con lo que está pasando alrededor? Yo me quería escapar ayer. Después de caminar 5, 6, 7 cuadras, me quería escapar de ese lugar. No me encuentro en ese lugar. Estoy perdido. Esta nación se vino abajo. Hoy oramos por actividades en la iglesia. Nos preocupan las actividades. Las reuniones con los hermanos, las salidas, vamos a orar por las salidas. Cada una de las actividades que se dan dentro de la congregación. Pero no se ora por esas bienaventuranzas. Jesús los sentó en el monte. Y estaba preocupado en aquel tiempo, imagínense hoy en día. Porque las bienaventuranzas son promesas paradójicas. Sostienen la esperanza en las tribulaciones y anuncian bendiciones y las recompensas ya iniciadas por el amor y la misericordia insondable de Dios Padre, manifestadas en Jesús. Una paradoja es un dicho o hecho que aparece contrario a la lógica. Declarar bendición o felicidad a estas personas que viven sufriendo es una paradoja. Jesús sabía que esa gente necesitaba comer, que estaba sufriendo. Y qué bueno, ¿verdad? Vamos a Tijuana. Le llevamos lápices, le llevamos ropa. Pero quieren comer en Tijuana. Jesús sabía que esa gente estaba hambrienta. Queremos todo lo que Dios tiene para darnos. Queremos los beneficios de un Dios que no conocemos. No lo conocemos todavía. Y los discípulos de Jesús no se preocuparon por preguntarle a Jesús, Señor, enséñanos a orar.
Enséñanos a orar. Una vez al año se llena la iglesia de la Guadalupana. Vamos de rodillas, ensangrentadas las rodillas. ¿Qué pasa? ¿Eso es orar? Los discípulos de Jesús no se preocuparon por preguntarle, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a predicar, enséñanos cómo servir, enséñanos cómo ungir. Ellos le preguntaron, enséñanos a orar. ¿Qué pregunta? Lo demás está de más. Enséñanos a orar, enséñanos por qué orar, enséñanos por quién orar, enséñanos por la situación que está pasando este país. La semana entrante voy a traer un tema y que ustedes no se lo pierdan. Voy a estar hablando de cómo Satanás tiene controlado esta nación. Satanás tiene controlada esta nación, el diablo. Enséñanos a orar. ¿Y por qué? Porque la oración es el motor del cristiano que le mueve a obrar conforme a la voluntad divina. Si un cristiano no ora, no cuenta con la gracia suficiente para enfrentar la tentación. No puede buscar a Dios y se va a distraer con mucha frecuencia. Un cristiano que no ora es un cristiano que no tiene la vida de Dios en él. Pero el orar significa la preocupación que Jesús tenía. Yo estoy orando para que el bill de Edison, del Power, baje de 600 a 300. Miren la preocupación mía. Para que el bill baje, esa es mi preocupación. No, eso no es el motivo de oración. Colosenses 3. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea que la oración es nuestra manera de vivir nuestro día mientras realizamos nuestras actividades cotidianas. Todo el día hay que estar orando con Dios, pero no por mi persona, por lo que está pasando ahora, lo que estamos viendo ahora. El pastor John MacArthur dice esto: orar sin cesar básicamente se refiere a la oración que vuelve a suceder, no a hablar sin parar. Esto lo dijo él. Por lo tanto, debe ser una manera de vivir, un estilo de vida. Y debemos tener constantemente una actitud de oración, es un estilo de vida. Oración es preocuparse por lo que está pasando hoy en día. Estamos en el monte, estamos ahí con la gente ahí tirada. ¿Quién se preocupa por la gente hoy en día? Y entonces esos discípulos le piden a Jesús que le enseñe. Yo me imagino que ellos sabían cómo orar, como nosotros sabemos. Pero Jesús le dice, así no tienen que orar. Ellos habían visto a los judíos orar en el templo, pero aún así ellos querían comprender el misterio que se halla en la oración. Porque usted vaya a Israel y vaya al muro de los lamentos y puro cabezazos así, de judíos que se golpean la cabeza, pero no saben orar. Vamos a la oración hoy con motivaciones incorrectas, para saciar nuestros propios deseos. Por eso Santiago dice, pedid y pedid mal para saciar vuestros deleites.
Oramos para complacernos a nosotros mismos, como si quisiéramos aparentar algo que no somos. No sabemos orar y debemos reconocer lo que no sabemos orar. Y cuando oramos, como Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Ah, eso es orar. Cuando, como Elías, dijo, quítame la vida. Cuando nos atreveremos a hacer oraciones atrevidas como la de Jefté y Jonatán al atacar a los amonitas y a los filisteos, hombres capaces de entregar su vida, su familia, en el cumplimiento de su palabra para con Dios. Hemos permitido que nuestras oraciones se vuelvan tibias, interesadas, egoístas, que no traspasan el techo. Ya no pedimos más porque sabemos el precio que tendría que pagar y eso nos acobarda. Jesús enseñó a orar a sus discípulos y les presenta un Padre en el que podían confiar sus necesidades. Alguien en quien podía encontrar refugio, descanso. Jesús nos introdujo a un reino por el que podíamos orar para que viniera a nosotros y se hiciera real. Paz, gozo, justicia y poder en el Espíritu Santo. No ritualismo. Jesús no enseñó ritualismo. Jesús no enseñó ritualismo. Por favor, abandonemos ese ritualismo al orar, volvámonos oradores constantes, vivamos en oración, consagremos nuestra vida a la oración, pues en ella es la que nos dará recompensa en público. No seamos judíos, fariseos, que se paraban a orar mostrando que ellos oraban. Quisiera decir tantas cosas. Pero no lo voy a decir porque vamos a ir